Descubre nahuales y el oscuro misterio de Sor Pablita. Digo descubre, como quien invita a entrar en una casa vieja donde la luz tiembla y el polvo aún guarda pasos. Porque esa leyenda me encontró siendo un niño y me acompaña como una costura que nunca se deshila. A veces abierta, a veces oculta, siempre ahí. Mi pueblo era de esos que parecen detenidos en un mapa. La plaza con su árbol torcido, la iglesia con la cruz inclinada, las milpas que se estiraban hacia el horizonte como manos suplicantes. No había farolas. Por la noche, la gente se orientaba con las luciérnagas y con las campanas que sonaban cuando alguien moría o cuando la lluvia amenazaba. Lo que más recuerdo, y lo que los adultos repetían en voz baja, era un hueco enorme que se tragaba risas. Habían dejado de nacer juegos. Los columpios se mecían solos en el viento que venía del monte, donde la sombra era más espesa que la luz. Los bebés no vivían. Las cunas quedaban frías. La primera vez que oí de los sacerdotes fue a la sombra de la casa de mi abuela, entre humo de fogata y olor a frijol. «Se fueron», decía la gente con las manos en los bolsillos. «Se los tragó la noche». Fueron 3 sacerdotes, en menos de 2 años, y ninguno volvió a celebrar misa en la parroquia del pueblo. A cada uno le recuerdo un rostro distinto. El primero, el padre Manuel, fue un hombre de sonrisa blanda que siempre recordaba los nombres de los niños. Se perdió una madrugada. Dicen que salió a buscar un gato y nunca más volvió. El segundo, el padre Esteban, era serio, un hombre que escondía una risa corta. Cuando salieron a su casa, solo encontraron el hábito colgado y la mesa puesto para cenar. El tercero, el joven padre Julián, aparentemente se alejó una noche después de recibir una carta urgente. La carta no apareció, y nadie supo qué urgía tanto. Las autoridades vinieron con sus papeles y sus preguntas, pero los papeles no llenan cunas. La municipalidad intentó medicinas, envió enfermeras de la ciudad, patrullas, folletos. Llegaron incluso promesas con sellos oficiales. Todo falló. Las visitas duraban semanas, y luego el pueblo volvía a sus hábitos. Cera en el altar, rezos en voz baja y puertas cerradas después del anochecer. Fue allí cuando las voces se curvaron hacia otra cosa. No fue negligencia, decían algunos, y los funcionarios no quisieron escuchar. Otros, los de siempre, hablaban de brujas chupaniños que subían volando desde el monte para arrebatar respiraciones. Otros recordaban historias antiguas de nahuales que protegían o tomaban lo que les parecía. Mi abuela, que sabía cantar los nombres como quien enhebra cuentas, me habló de ojos que no pertenecen a animales. Me contaba historias como quien quiere meter un talismán en la garganta para que no olvide. Para mí, entonces, todo eso era un misterio que olía a incienso y a humedad. Si te gustan las leyendas como esta, suscríbete para escuchar más historias del pueblo viejo. Cuando llegó Sor Pablita, nadie la esperaba. Apareció una mañana de sol pálido, montada en un burro flaco que tenía más pellejo que carne. Su hábito era más bien un retazo de hábito. La tela había perdido color. La capucha era un bolsillo de sombra, y las manos le temblaban como si el frío siempre la encontrara. No parecía tener carnet ni despacho. Se presentó con un nombre que nadie conocía en la región y dijo que venía a ocuparse de la iglesia hasta que el pueblo decidiera. Nadie la empujó a entrar, pero nadie la echó tampoco. Los primeros días la miraron con una mezcla de burla y lástima. Una religiosa de pueblo, murmuraban algunos. Una vieja que se equivocó de camino. Los niños se le quedaban cerca por el olor a pan que, según decían, llevaba en un bolso. Las mujeres le pidieron que ayudara con un rosario roto y la vieron coser con dedos de muñeca. Yo la veía desde la puerta del rancho de mi abuela, con la curiosidad de quien mira un animal nuevo en la feria. Tenía la voz rasposa, como si las palabras se le quedaran atascadas en la garganta, pero al arrodillarse frente al altar, parecía transformarse en una forma de silencio que daba respeto. Rezaba mucho,
y lo hacía sin mostrar la rapidez de los que repiten fórmulas por costumbre. En su boca, las oraciones eran como pequeñas llaves que cerraban grietas. A veces se la veía limpiar el piso de la iglesia con las ramas de un escobillón, y otras noches, cuando pasaba por la plaza, la vecina que cocinaba maíz decía que la notó en el banco, con la frente apoyada en las manos, mirando hacia el monte. Dicen que hablaba sola, otros sostienen que hablaba con alguien invisible. Yo, que tenía 8 años y aún guardaba mis miedos en el bolsillo, la escuché una vez tararear una nana que puso a dormir a un perro flaco. No era una canción de misa ni de pueblo, era una cosa vieja, como una cuenta que se había perdido entre la sierra. Al principio la gente la señaló con la boca torcida. ¿Y esta quién es? ¿La Virgen la mandó? Se burlaron, la ridiculizaron y le dejaron encargos como quien se despide de una persona inútil. Barrer la iglesia, repasar los veladores, acomodar las flores de plástico en el altar. Pero las burlas se fueron apaciguando, porque la presencia de Sor Pablita vino acompañada de pequeños hechos que la gente anotó en la libreta del rumor. No voy a decir que curaba milagros, porque las historias se vuelven promesas cuando se las repite así. Diré solo que hubo niños que dejaron de llorar, que algunas madres dijeron que dormían mejor, que las noches en el rancho parecían menos pobladas de pasos. La diferencia era en el gesto. La gente empezaba a mirarla de otra manera, como a quien se mira cuando tiene algo importante y peligroso al mismo tiempo. Apenas un mes después de su llegada, ocurrió algo que la mayoría recuerda con la misma voz baja que se usa para nombrar a los muertos. Era la víspera de la feria patronal, cuando las calles se llenan de colores y la gente prepara la comida que no se puede cocinar cualquier día. La plaza estaba adornada con papel picado y faroles. Los niños corríamos con platos de barro sostenidos con 2 manos, y las mujeres de delantal mostraban tamales envueltos en hoja de maíz que olían a comal viejo. Sin embargo, el júbilo llevaba un hilo cortante. La gente miraba hacia el cerro, hacia ese lugar donde, según la abuela, a veces se veían luces que no pertenecían a ninguna casa. Esa tarde, mientras el sol se despedía, un rumor se hizo voz. Vieron luces pequeñas que ascendían desde la loma como si fueran brasas que habían cobrado vida. Algunos dijeron que eran luciérnagas, otros que era humo de la guardia que se levantaba. La última vez que yo vi esas luces, me dio la sensación de que no tenían peso, que flotaban con intención. La abuela apretó mi mano como quien afianza un lazo. «No mires mucho», me dijo. «No te vayas con los ojos de afuera». Los adultos reían, pero sus carcajadas llegaban con filo. Sor Pablita estuvo en el centro de todo. Aquella noche se quedó más tiempo en la iglesia, y yo la vi encender velas con manos que no temblaban a pesar de los años. Alguien trajo una guitarra y comenzaron a cantar. Las voces parecían querer ahogar los silbidos que venían del viento. Vi a un perro negro que merodeaba la plaza. No era el perro del panadero ni el del herrero. Era un animal que aparecía y se perdía sin dueño. Lo distinguí porque sus ojos me miraron como miran los ojos de las personas, con una claridad que no es animal. El perro pasó entre la gente, rozó la falda de mi madre y se fue al borde de la plaza, donde se quedó sentado como esperando algo. Nadie lo echó, nadie lo miró demasiado. Las historias que se cuentan de noche suelen bifurcarse en 2 hilos: la versión de los que vieron y la de los que aseguran que no. Los que vieron dijeron que, poco antes de que la música terminara, una sombra se recortó en la puerta de la iglesia y que Sor Pablita salió con la cara empapada como si le hubiera caído lluvia. No había lluvia. Dicen que llevaba en los brazos algo que brillaba como si fuera un niño envuelto en luz. Otros creen que solo cargaba un bulto. Los más rijosos aseguran que tenía sangre en el hábito y que hablaba en voz que no era de ella, diciendo palabras torcidas y antiguas. Yo vi su espalda, el hábito pegado a su pecho, y recuerdo la sensación de que todo quedó más quieto,
como si la plaza hubiera contenido la respiración. No vi sangre, porque los niños no miran esas cosas con la misma claridad. Miré su figura contra las campanas y pensé que era una pintura mal puesta. El pueblo habló, y los que hasta entonces se habían mofado se acercaron con cautela. Unos trajeron mantas, otros trajeron pan, y una mujer dijo que la había visto arrastrándose por el monte, como si una fuerza la empujara. La municipalidad envió a alguien con documentos, con preguntas que ya sabíamos cómo terminaban, con promesas. Nadie encontró registro de Sor Pablita en archivos oficiales. No había papeles que la nombraran. Fue como si hubiera surgido de un rumor. Eso, más que las velas, fue lo que comenzó a cambiar la manera en que la gente la nombraba. De esa mujer que nos limpió la iglesia, pasó a ser la que vino sin carnet. Y de ahí a la que llegó cuando el pueblo no tenía a quien rezar. Mi abuela no hablaba en términos absolutos. Me repetía que las cosas no son blanco o negro, que en los márgenes de la fe hay sombras que a veces hacen de escudo. Me contaba de nahuales que no son monstruos ni santos, sino fuerzas que se mueven entre la gente. Cuidado con creer del todo en lo que te dicen los labios, me decía, y cuidado con descartar lo que te duele la memoria. Cuando la gente empezó a poner velas en la puerta de la iglesia y a dejar trozos de pan junto al altar, algunos lo hicieron con devoción, otros con miedo. En esos días, la palabra que más pronunciaron fue protección, aunque nadie se ponía de acuerdo sobre quién protegía a quién. Con el paso de las semanas, la presencia de Sor Pablita pareció ordenar cierta perplejidad. Ya no recuerdo si los bebés empezaron a mejorar por obra de la mujer o por la simple reposición de la calma. Las cosas suelen mejorar cuando el miedo se organiza en rituales y el misterio recibe nombre. La gente dejó de llorar en voz alta. Aún así, las preguntas persistían. ¿Qué había sido de los 3 sacerdotes? ¿Era Sor Pablita una monja, una curandera, un nahual que tomó forma humana? La respuesta era un hilo que nadie quiso tirar porque tirarlo podía deshacer más de lo que arreglaba. A partir de su llegada, las noches tuvieron otro latido. La iglesia estaba abierta más tarde. Los cirios ardían con una intensidad que no era solo por la cera. Cuentan que una vez, durante una madrugada sin luna, se escucharon en el monte unas risas como de niños y al mismo tiempo un ulular que no pertenecía a ningún animal conocido. Algunos vecinos aseguraron que eso eran las brujas chupaniños, mujeres viejas que, según el rumor, montaban en formas de fuego y buscaban llevarse a los infantes. Otros dijeron que esas risas eran trampa de la memoria, que la gente proyecta el miedo y se lo come. Yo no era juez de nada. Era un niño que empezaba a aprender a distinguir entre lo que la memoria guarda y lo que inventa para sobrevivir. Recuerdo una tarde en que la señora del horno estaba tan inquieta que no pudo poner la masa en su lugar. Se decía que la abuela de un vecino había visto por la ventana a una figura que caminaba entre las milpas con los pies al revés. La gente acudió a la iglesia como si acudiera a un puerto. Sor Pablita les daba agua bendita, les ponía las manos en la frente y murmuraba unas palabras que nadie comprendía. No eran grandes ceremonias, eran gestos pequeños que tenían algo de consuelo y de advertencia. «Cuida a los que tienen ojos distintos», dijo una vez en voz baja, y la gente la miró como quien ve venir la lluvia. El pueblo, que antes vivía en una sucesión de días iguales, empezó a organizarse en torno a la idea de que algo estaba velando por él, aunque velase con dientes. Las historias de aquella época se recogieron en las esquinas, que si Sor Pablita se adentraba en la madrugada y volvía sin manchas en el hábito, que si una vecina enferma mejoraba luego de que la vieja la vierte palabras más que remedio, que si el perro negro apareció y desapareció dejando siempre la misma marca en la tierra. Ninguno de esos detalles probaba nada, y sin embargo, fueron suficientes para que la gente no apagara la vela del portón. La desconfianza mutua se transformaba en una vigilancia compartida. Cada quien miraba por su ventana y por la del vecino.
Meses después, mientras el pueblo preparaba la próxima feria y los tamales se amasaban con manos trabajadas por otras generaciones, las voces volvieron a anudarse en rumor. Había aparecido otra cosa en el monte, columnas de luz que ascendían como si el cielo tuviera respiración propia. Algunos decían que había brujas, otros que era señal de algo ancestral que no entienden las cartillas. La iglesia estaba lista para la fiesta. Se había colgado el rostro de la Virgen con más flores, y me dio la impresión, de niño, de que la Virgen tenía una expresión que mezclaba pena y orgullo. En la noche previa, la gente fue a dormir con la sensación de que algo se acercaba, y que ese algo no era necesariamente malo. A la mañana siguiente los preparativos comenzaron temprano. Las mujeres se afanaban en adornos, los hombres en reparar las bancas. Los niños corríamos por la plaza con cintas en la mano, haciendo nudos invisibles en el aire. Yo me perdía en juegos porque no encontraba otra forma de sostener el temor que me atravesaba las piernas. Viendo ahora, me doy cuenta de que la obligación de mantener la rutina fue una manera de fingir normalidad frente a lo que todos sabíamos que podía romperla. Es en esos instantes, cuando la cotidianidad se tensa, que las leyendas encuentran su terreno para crecer. La abuela me enseñó a escuchar el silencio de la noche como si fuera un instrumento. Un sonido sostenido que puede afinarse con la atención. Ella me dijo agarrándome la barbilla con dedos que olían a ajo y a canela, que en el límite entre la gente y el monte hay presencias que no responden a etiquetas. Un protector puede ser feroz, chico, me advirtió, y aquello que parece lobo puede ser cura. Yo, que ya empezaba a leer los recodos del mundo con ojos de hijo de pueblo, solo podía asentir y guardar la frase en un bolsillo de la memoria. Esa tarde, mientras las primeras nubes se asomaban, vi a Sor Pablita acercarse a la puerta de la iglesia. Iba con el hábito algo sucio por el polvo del camino, y traía un saco donde se notaba que guardaba cosas. Rosarios, paños, tal vez semillas. Nunca supimos con certeza. Se detuvo un momento y observó la plaza con una expresión que no puedo categorizar. No era alegría ni tristeza pura. Era una mezcla densa que me hizo pensar en la paciencia de los árboles. Se acercó al perro negro, que la miró sin mover del sitio, y ella le pasó la mano por el lomo con un gesto que parecía bendición y reclamo a la vez. «Cuida», le dijo en voz tan baja que solo yo la oí. No sé si hablaba con el animal o con otra cosa. No sé si el perro la comprendió. Pero el perro se quedó, y por primera vez desde que lo había visto, no pareció dispuesto a moverse. Esa noche, mientras las velas se encendían y los 5 toques de campana resonaban en el pueblo, una lluvia tenue comenzó a tocar la tierra. Al principio fue como un leve susurro, luego el rumor se hizo persistente. La gente no se dispersó. La feria era una promesa que nadie quería perder. Pero el viento, que hasta entonces había sido un mensajero inocuo, trajo consigo sonidos que no cuadraban con la fiesta. Un ulular distante, un crujido que parecía de ramas cuando no había viento en los árboles del cerro. Los niños se aferraron a sus madres. Los mayores hablaban en voz baja, como si las palabras pudieran atraer aquello que temían. Yo me quedé detrás del atrio, cerca de la sombra de un pilón de piedra, viendo cómo Sor Pablita se movía entre la gente. No hacía nada espectacular. Repartía pan, abrazaba a quien se acercaba, y a veces cerraba los ojos como si estuviera escuchando algo que los demás no oíamos. La gente la rodeaba en una mezcla de gratitud y de esa curiosidad que siempre se siente ante lo inexplicable. Fue entonces cuando escuché el aullido. No lo confundí con el viento ni con un perro común. Era un sonido alargado que penetró la tela de la noche y la dejó vibrando. La gente se quedó inmóvil. Un niño soltó un plato y el ruido del barro cayendo contra el suelo fue como una caída de ficha. Los faroles se balancearon. Nadie hablaba. La tormenta estaba a punto de empezar, y con ella algo más estaba por romper las costuras de nuestra rutina.
Vi cómo la gente miraba hacia la puerta de la iglesia, y en sus ojos había duda y expectación. Sor Pablita, que hasta ese momento había estado en el borde de la calma, dejó de sonreír. Sus manos, siempre tan ajadas, se cerraron sobre algo invisible. El perro negro se puso en pie y olfateó el aire con intención. Sus ojos, que recuerdo claros como un par de monedas, se clavaron en el sendero que llevaba al monte. En ese instante sentí que debía acercarme, pero me contuve porque las presencias de los niños se sienten cuando conviene. Los adultos deciden el peligro. Me quedé observando mientras la primera gota grande de lluvia golpeaba el torno de la plaza y el cielo abría su garganta. La gente corrió a refugiarse. Las mantas se cerraron en torno a las cabezas, y el sonido de la lluvia fue como una cortina que separaba el presente de lo que venía. Sentí un peso extraño en el pecho, una mezcla de miedo y de esa curiosidad que siempre arrastra a los que gustan de las historias. Y supe, con una claridad de niño que a veces es más pura que la de los mayores, que la noche no iba a terminar igual que empezó. La tormenta llegó de golpe, como si el cielo hubiera decidido cerrar una puerta de golpe detrás de nosotros. El primer relámpago partió la noche en dos, y por un instante todo quedó dibujado con líneas blancas. Las siluetas de las casas, las cruces del atrio, la multitud empañada en mantas. La lluvia no tardó en seguirle. Gruesa, tajante. Una cortina que transformó a la plaza en una masa palpitante de sombras y voces. Dentro de la iglesia la luz de las velas se inclinó. Fuera, la gente se amontonó buscando cobijo bajo toldos y techos prestados. Yo me arrimé a un pilar, con las manos empapadas de miedo viejo, y vi que el perro negro se plantó en la entrada como si fuera guardián de una puerta que no entendíamos. Lo primero fue un aullido que pareció salir del vientre de la montaña. No era de animal conocido. Era más largo, tenía una nota rota en el centro, como la llamada de alguien que acaba de saber que ha perdido algo para siempre. Después se vieron las luces, 6 fulgores que de pronto se elevaron del cerro y vinieron en línea recta hacia el pueblo. No eran estrellas, eran bolas de brillo que se movían con intención de flecha. Algunas personas se persignaron, otras, por puro instinto, se taparon con las manos la cara de los niños. Los mayores murmuraban «brujas», y la palabra pareció temblar por primera vez en la noche. Lo que pasó en los minutos que siguieron fue demasiado rápido, y a la vez quedó latente como una marca en la memoria. Una de las luces descendió con un silbido y cruzó por encima del atrio como un proyectil de fuego. Otras se enredaron con las campanas, haciendo que el metal cantara con voces que no eran humanas. Un grito tronó dentro de la iglesia. Alguien intentó detener lo inevitable. En la confusión, alguien empujó, otro cayó, y se oyó el llanto de un bebé. Un llanto que se clavó en los oídos de todos como un timbre que no se puede desoír. Desde mi escondite, vi una sombra a través de la puerta principal. Sor Pablita. No traía luz propia. Venía con la oscuridad pegada al hábito. Y sin embargo, había algo en ella que hizo que la gente, por un segundo apenas, dejara de gritar. La vi levantarse entre el tumulto, avanzar a paso firme hacia el centro de la escena. Tenía las manos alzadas, no en súplica, sino como quien sostiene algo que no debe caerse. Un viento helado la rodeó, y olí, por un instante, un olor que no identifiqué del todo. Era mezcla de incienso viejo, tierra mojada y un perfume que la abuela llamaría olor de monte. Entonces ocurrió lo que nadie en el pueblo olvidará. Una de las luces, una de esas bolas flamígeras, se abalanzó hacia la cuna, donde una mujer sostenía a su criatura, y, en un gesto que aún ahora me hace estremecer, esa luz se convirtió en figura humana por un segundo, 2 brazos que intentaron arrebatar al bebé. La madre gritó hasta perder la voz. Un hombre quiso lanzarse. Lo retuvieron. Fue Sor Pablita quien se interpuso. No he encontrado otra palabra mejor para contarlo. Se movió como si conociera el aire,
como si cada gota de lluvia obedeciera su paso. La vi acercarse con la calma de quien no descubre qué hará, sino que sabe de antemano que hará lo que tiene que hacer. De pronto su figura pareció tensarse, su espalda se alargó, la tela del hábito se ajustó a una forma que no era exactamente humana. La gente a mi alrededor soltó un jadeo entre la confusión. Algunos cerraron los ojos, otros miraron sin pestañear. Lo que pasó después, hay quien lo cuenta en términos de relato, y hay quien lo susurra como confesión. Yo digo lo que vi. La transformación fue breve, como un parpadeo, pero la sensación fue de que el tiempo entero se comprimía. No vi crecimientos anatómicos detallados, ni cosas que parezcan de película. Vi movimientos, oí sonidos, un gruñido que no sabía si era humano, un crujido como de ramas bajo pesadas patas, y sentí la vibración de algo que había pertenecido siempre al monte y que ahora se mantenía en pie, en medio de nuestra plaza. Sor Pablita dejó de ser la anciana de hábito raído en un gesto y se convirtió en una figura que se presentaba con la autoridad de un animal viejo, con la quietud de quien sabe cómo dar caza y la violencia de quien sabe dar protección. El perro negro rompió el silencio en un salto, y la sombra que había intentado llevarse al niño fue repelida, como si la fuerza con que había venido se encontrara con un muro. Las bolas de fuego se entrechocaron, emitieron chispas, y algunas habitantes del pueblo corrieron al altar como si allí hubiera un punto que las preservara. Gritos, pasos, el sonido de cuerpos que impactan con madera y piedra. En un momento que no recuerdo cronometrado, uno de los seres encendidos cayó hacia el atrio y salió despedido entre llamas pequeñas que se disolvieron en el barro. Otro fue lanzado a la cuneta y, aún en la distancia, se oyó el susurro como de algo que deja de respirar. No quiero ni puedo detallar con furia esas escenas con palabras grotescas. Me basta decir que hubo violencia, que las brujas, si es que eso eran, se ensañaron en un intento de arrancar la vida que allí existía, y que Sor Pablita estuvo en el centro, dando y recibiendo, protegiendo y golpeando con la fuerza de quien no se deja robar lo que le pertenece. Y hubo un momento en que la figura del protector se encogió de golpe y volvió a ser mujer. La vi entonces con el rostro empapado y la boca hecha a una sonrisa seca, como la de quien acaba de perder algo y salvar otra cosa. Sostenía al bebé envuelto en un pedazo de manta blanco. La madre se agarró a él, como si fuera la última tabla de salvación. La gente se acercó en tropel. Algunos murmuraron que la habían visto cubierta de sangre. Yo no recuerdo manchas concretas. Solo el olor metálico que impregnó el aire y el ruido de la gente empeñada en nombrar lo que había pasado. Tras la pelea, la plaza quedó como un campo de ceniza emocional. Había manchas en el suelo, objetos rotos, algunos bancos volcados. Se sentía la estela de lo que se había roto. Y en medio de eso, Sor Pablita permanecía en pie, quieta, con la cara húmeda por la lluvia y, tal vez, por otra cosa. Se apoyó en la barandilla del atrio y habló. No habló en voz alta para acusar ni para reclamar. Habló como quien describe un hecho que ya se ha consumado, con palabras que no todos entendieron. Dijo que vinieron por ella, que vinieron por lo que ella sostenía, y nombró con una palabra que me heló las entrañas: la semilla. No dijo más. Un murmullo corrió entre la gente. ¿La semilla de quién? ¿De qué cosa? La madre del bebé lloró, abrazó a su hijo, y el pueblo entero exhaló un aliento que sonó más a alivio que a júbilo. Apenas amanecía cuando llegó la gente que representa al orden con expediente y mirada seca. Vinieron con linternas, con papel y con preguntas. Tomaron fotos y apuntaron en sus libretas. Fue entonces cuando se produjo otra cosa que, con la frialdad de los años, supe que sellaría para siempre la leyenda. No había registro que acreditara la presencia de Sor Pablita en ninguna parte. Nadie en la diócesis la conocía. Nadie traía un oficio que dijera que era monja o que estuviera en comisión. Las autoridades murmuraron sobre impostoras, sobre charlatanas, pero la gente sabía.
La balanza entre papeles y terrazas no se inclinaba hacia los folios. Se inclinaba hacia la experiencia vivida, hacia los cuerpos que habían respirado y estaban enteros todavía. Aquella misma mañana encontraron, en el atrio de la iglesia, a 3 mujeres muertas. No diré qué tuvieron de particular en su cuerpo. Diré que las encontraron juntas, en un espacio que debía ser sagrado, y que la manera en que yacían habló a la gente de rivalidades antiguas y de venganzas que se visten ahora de fuego. Algunos dijeron que eran brujas. Otros cerraron los ojos y no dijeron nada. La municipalidad levantó acta, la comitiva se fue, pero el olor y el miedo quedaron. La gente, que ya había perdido suficientes cosas, guardó silencio alrededor de aquel suceso y empezó a mirar el monte con la misma atención con la que cuida un horno que puede prender en cualquier momento. Sor Pablita no duró mucho más en el pueblo. No vi que empaquetara nada. No la vi partir en burro, ni se le vio en la estación de autobuses. Una noche, quizá un par de semanas después, amanecimos y ella ya no estaba. No dejaron una nota. No quedó un documento que dijera adiós. La cuna seguía caliente. Las velas seguían encendidas por quienes no sabían apagar la costumbre. Y el perro negro seguía apareciendo y desapareciendo como si tuviera horarios que no eran humanos. Mi abuela dijo una vez, con la voz que trae seguridad y espanto a la vez, que algunas personas no se van, se transforman de presencia. La gente empezó a decir que Sor Pablita había vuelto al monte, que había cumplido su cometido, que quizás había sido una guardiana que vino a poner orden entre viejas rencillas. Con el paso de los meses, el pueblo volvió a su forma de cuidar la vida. Había que sembrar, había que cocinar, había que pagar los impuestos de siempre. Las cunas se llenaron de nuevos llantos, y el miedo se fue acomodando en el cuerpo cotidiano como un muñeco que se deja en el armario. Pero la huella quedó. A veces, por la noche, alguien juraba haber oído un aullido lejano. Otras veces, alguien veía una sombra atravesar la loma. Las abuelas encendían velas en días que no eran santos, y los hombres dejaban por la puerta migas de pan que podían pasar como gesto supersticioso o como ofrenda real. Nadie volvió a encontrar a los sacerdotes que se habían ido, ni halló papeles que explicaran la presencia de la mujer del hábito raído. La historia se convirtió en historia porque la comunidad la bendijo así, por transmisión, por nombre, por repetición. Años después, cuando dejaron de llamarme el chaval del rancho y comencé a decir mi nombre con la voz que tiene la adultez, volví al pueblo. Mi regreso no fue solo por nostalgia, fue por necesidad de ver de frente a los lugares que me habían formado. Encontré calles con menos piedras y más cementos. La iglesia tenía reparaciones nuevas, y la plaza, en apariencia, parecía más concurrida. Pero había pequeñas señales que me hicieron entender que poco había cambiado en lo profundo. El perro negro seguía merodeando en las noches de luna nueva. Alguien había colocado una pequeña placa en la base de la cruz que nadie leyó. Y en la casa de la abuela, el mismo olor a ajo y canela que siempre asocié con memorias y curaciones. Volví para ver a mi abuela, que estaba más encorvada pero igual de tajante al hablar. Fue ella quien me habló del perro primero. «¿Lo viste, verdad?», me dijo sin prólogo. «El que aparece y desaparece no es perro común». Yo lo había visto esa madrugada en que llegué, sentado en la misma vereda donde lo vi de niño. Sus ojos seguían siendo lo que me helaba la sangre. Humanos en la forma de animales. Mi abuela me miró con una ternura dura y añadió: «Si vuelve a aparecer, fíjate, no te acerques sin entender». Yo le dije que entendía, pero no entendía nada. Para mí, la duda ya no era un instrumento de juicio. Era una manera de vivir con los pliegues abiertos de la historia. Tiempo después, cuando ya caminaba con menos prisa y con más silencio, sucedió algo que la gente todavía recuerda en voz baja y en la que me tocó ser testigo. En la casa de la vecina Mariana,
que vivía en las afueras y a quien siempre consideré una mujer sencilla y de buenas manos, nació una niña en mitad de la madrugada. La mujer parió en la sala porque el camino estaba cortado por lodo y porque el comadronaje del pueblo tiene maneras de resolver cosas sin esperar a los médicos. El rumor de la llegada cruzó el pueblo como pólvora, y pronto toda la cercanía se reunió a la intemperie, con mantas y termos de café, como se hacía en los partos que se esperan y en los que se teme lo desconocido. Antes de que la niña recibiera nombre, el perro negro apareció en el umbral de la casa de Mariana. Nadie lo echó. Entró con la calma de quien ha hecho lo habitual, y se sentó a los pies de la cama donde la madre lloraba de cansancio. Sus ojos se posaron en la recién nacida, y en un gesto que a todos nos pareció sacramental, el animal inclinó la cabeza con la misma atención con que un hombre escucha un sermón. Mi abuela, que estaba allí con el fardo de su experiencia, me sostuvo de la mano y dijo: «La luz viene con compañía». No explicó más. En el pueblo, nombrar a los recién nacidos era una ceremonia que mezclaba costumbre y esperanza. Aquel día la decisión se tomó entre susurros. La niña recibió el nombre que describo ahora: Luz. No exagero si digo que su llegada tuvo en ella algo inusitado. Desde sus primeros alientos, la gente notó que la casa cambió de temperatura, no en grados medibles, sino en sensación. Los cuartos parecían menos pesados. El olor a humedad se iba como empujado por una brisa que solo sabías que existía si estabas dentro. A las pocas horas, la primera prueba de su extrañeza ocurrió con la abuela de la casa vecina, doña Carmela, quien había sufrido una fiebre que la tenía tirada desde hacía semanas. Nadie esperaba que pudiera levantarse con facilidad. Sin embargo, alguien, tal vez por compasión, tal vez por fe, llevó a doña Carmela a la puerta de la casa donde la niña dormía. Se apoyó en la baranda, y al poner su mano cerca de la diminuta frente de Luz, la fiebre, que antes era rugido, pareció desinflarse como un globo pinchado. La mujer abrió los ojos y sonrió. No fue una curación inmediata ni una hazaña de película. Fue un alivio gradual que dejó a la gente sin palabras. Word spread. Gente con dolores crónicos, con ganglios inflamados, con tristeza que no terminaba, vinieron a tocar la mecedora donde Luz dormía. Otros apenas miraban desde la puerta porque no querían probar lo que podría ser. Los resultados fueron variados. Algunos se dijeron sanados, otros mejoraron en algo, otros no cambiaron en nada. Lo que me interesa, y lo que marca la trama, es que la presencia de Luz desencadenó en la comunidad una pregunta que volvía a ser la misma que acompañó a Sor Pablita. ¿Esto es gracia de Dios, herencia de la tierra, efecto del amor de la gente, o algo más que no estamos dispuestos a poner en palabras? La respuesta oficial fue silenciosa. La respuesta de las plazas fue un murmullo constante. El perro negro, por su parte, no se alejó. Estuvo en los nacimientos, en las curaciones, en las noches en que la fiebre volvía. Se le veía a veces echado en el margen del camino, con los ojos humanos observando las casas, y a veces aparecía como un presagio antes de un acontecimiento significativo, antes de una tormenta, antes de una muerte en la familia, antes de una reconciliación. La gente comenzó a dejar pequeños trozos de pan junto a su cesta, o una vela encendida en la madrugada, o una mantita vieja. No eran ofrendas rituales explicadas, eran gestos que se parecen a esos que toma una comunidad cuando decide proteger algo que no entiende. Entre quienes se acercaban había también recelos. Algunos del pueblo, allegados a la parroquia o simplemente temerosos, dijeron que aquello olía a brujería o a engaño. Los curas de la diócesis se mantuvieron cautos. Nadie firmó un documento que declarara milagro alguno. Es una línea que respeto. La institución no dio reconocimiento formal. Pero la vida en el rancho y en las milpas empieza por el boca a boca y por la experiencia. Y esa experiencia se volvió el tejido con el que la gente empezó a narrar su pasado. Aún así,
Las autoridades de la ciudad pasaban de vez en cuando con la mirada escéptica de quien estudia mapas. Midieron, preguntaron, anotaron. Las notas volvieron a los cajones y nadie volvió con una sentencia que borrara lo que había sido vivido. Luz creció entre miradas y atenidos a la vez. No voy a pintarla como una santa. No tengo ese derecho ni me corresponde. Era una niña con ojos atentos, con manos pequeñas que, según decían, traían alivio si se posaban cerca de una frente caliente o sobre una mejilla enferma. Aprendió a caminar entre los corrales y a reír con la facilidad de quien ha crecido en pueblos donde el humor no necesita adornos. A medida que crecía, las historias sobre ella fueron encontrando formas propias. ¿Quién vino a ella? ¿Cómo curó a un ganado que no se levantaba? ¿Cómo una madre dijo que su hija dejó de vomitar de un día a otro? La gente empezó a llamar a la casa de Mariana como si fuera una pequeña posta de esperanza. Con el tiempo la relación entre Luz y la comunidad se volvió simbiótica. Ella recibía cariño y pan, y la gente contaba con ella en la medida en que la niña no prometía lo imposible. Curaba donde podía o acompañaba donde no había cura. Había en sus actos algo humilde, nada de oropel, nada de altavoces. Tocaba y silenciaba, ofrecía agua y se cruzaba con la mirada del perro negro que, casi siempre, estaba a distancia prudente. La criatura y el animal parecían entenderse sin palabras. Hubo quienes, en voz baja, dijeron que el perro era el nahual que quedó como centinela en la vida del pueblo, que Sor Pablita dejó algo, y aquello se manifestaba en forma de can, de ojo humano y lealtad. Yo pasé muchas noches en vela, preguntándome si mi incredulidad de joven se había hecho más sabia, o si simplemente se había recluido, cómoda, en el rincón de la duda. Vi a Luz tocar la frente de un tío mío, que durante meses no pudo dormir por una tos persistente. Vi cómo al día siguiente el hombre por primera vez en meses se recostó sin despertarse a cada rato. Vi a mujeres que llegaban con lloros y alguna que otra esperanza, y salían con una tranquilidad que no puedo vender como prueba. Todo eso es experiencia, y la experiencia, como la memoria, tiene capas que se solapan. Lo que ocurre no siempre es explicable, pero no por eso deja de ser real para quienes lo sienten. Con los años comenzaron a llegar otras historias. Campesinos de ranchos vecinos escucharon rumores y vinieron a ver. Algunos se marchaban creyendo que ahí había algo sagrado. Otros se iban con la certeza de que aquello era peligroso. La iglesia local enseñó silencio oficial, y la municipalidad volvió a ocuparse de sus papeles sin entrar a juzgar los silencios de la gente. La vida seguía. Las cosechas siguieron dependiendo de la lluvia, las escuelas siguieron abriendo sus puertas, y los casos de niños que no sobrevivían siguieron siendo algo que se intentaba remediar con visitas al hospital más cercano. En el equilibrio de lo ordinario y lo extraordinario, el pueblo fue tejiendo una tolerancia que no era exactamente resignación. Lo que me golpeó con más fuerza, al volver ya con el peso del tiempo, fue comprobar cómo las historias se transforman en nombre y los nombres en memoria. A los niños de mi generación, quienes crecimos con el relato de Sor Pablita como si fuera una advertencia y una caricia a la vez, nos enseñaron a mirar el monte con respeto. No solo por miedo, sino porque aprendimos que ahí, en esa masa verde que domina el horizonte, las cosas no siempre siguen las reglas que nos dictan los libros. Aprendimos a ponerle velas a la noche y a nombrar a los que no estuvieron. Aprendimos que la protección, a veces, viene con dientes. A mí, en particular, me quedó una sensación que no pude sacudir. La de la coexistencia de la fe cristiana y las creencias antiguas. En una misma madrugada, vi rezos ante una imagen de la Virgen, y después la gente colocando migas a la orilla del camino por si algún espíritu tuviera hambre. No lo vi como contradicción, sino como sincretismo, maneras distintas de pedir que la vida quede donde debe. La gente necesitaba apoyos, y cuando los papeles no bastaban,
Los rituales del pueblo, las figuras del monte y la presencia de lo que no era estrictamente humano entraban en juego. Eso no convirtió a nadie en beato ni en brujo. Los convirtió en comunidad que busca sostén. Con la adultez, aprendí a contar historias sin pretender que cierren en una sola verdad. Descubre Nahuales y el oscuro misterio de Sor Pablita no es, entonces, un título que ofrezca una llave definitiva. Es una invitación a entrar en la casa donde hay luz que titila y polvo que guarda pasos. Es decir, ven a escuchar, porque en la escucha hay responsabilidad. Si algo me quedó claro a lo largo de los años, es que las grandes respuestas suelen empequeñecer la experiencia. Las causas que los hombres escriben no siempre curan lo que el alma reclama. Hay, sin embargo, momentos que marcan una continuidad. Años después de la llegada de luz, el perro negro siguió apareciendo en los límites del rancho cuando había nacimientos o cuando la lluvia amenazaba demasiada furia. A veces, en el silencio de la madrugada, me levantaba a darle pan y lo encontraba con los ojos humanos mirándome. No supe nunca si su mirar era pedido, advertencia o reconocimiento. No me atreví a llamarlo aliado ni enemigo. Me limité a devolverle el pan, a respetarlo en su secreto. Con la llegada de nuevas generaciones, la leyenda encontró nuevos labios. Los jóvenes la cuentan hoy con el tono que da la mezcla de miedo y orgullo. Los mayores se callan y miran el monte. En las escuelas se estudian mapas y ecuaciones. En las cocinas se rezan oraciones y se cuentan anécdotas con la misma seriedad de siempre. Me parece correcto. La memoria tiene que contener lugares para la duda y para la fe, para la ironía y la devoción. Cuando una comunidad es capaz de sostener esa tensión sin devorar al otro, entonces tiene algo que le permite seguir. A veces me preguntan si creo en nahuales. Otras me interrogan si Sor Pablita fue un ángel o una sombra. Yo respondo con lo que tengo, relatos y un corazón que late con lo que vio. Creo en la posibilidad de lo inexplicado. Creo en la conveniencia de la prudencia. Creo que los signos que dejó la mujer del hábito y el perro que la siguió no pertenecen a una sola explicación humana. Creo, sobre todo, que la historia cumple su función cuando nos obliga a mirar con atención lo que suele pasarse por alto. ¿Fue Sor Pablita una monja, una nahuala, un producto de la imaginación colectiva o una mezcla de todas esas cosas? Prefiero dejar la respuesta abierta. La ambigüedad a veces protege más que una definición rotunda. En la tarde en que me senté otra vez en el banco de la plaza, con el polvo pegado a las botas y sintiendo el paso generoso de los años, escuché a dos jóvenes discutir sobre la figura que nos ocupa. Uno decía que todo eso eran cuentos para asustar a los niños. El otro respondía que había gente que había sentido el alivio en el cuerpo y que eso era prueba suficiente. Me quedé mirando el cielo que se entraba en la plaza y pensé en la forma en que la noche de la tormenta había partido tantas cosas en dos, pero había creado también algo solidario, la necesidad de cuidar a quien es vulnerable. Descubre Nahuales y el oscuro misterio de Sor Pablita. Entonces, no es solo una historia sobre lo sobrenatural. Es una historia sobre cómo una comunidad se organiza alrededor del miedo y la protección, y sobre cómo las figuras inesperadas pueden convertirse en custodios de lo que más duele. Es la prueba, si es que la palabra prueba sirve aquí, de que a veces la fe se viste con hábito y a veces con piel animal. Es la manera en que los pueblos ponen nombres a la incertidumbre para poder seguir cocinando, para poder seguir alumbrando cunas con sus manos temblorosas. Al cerrar este relato, quiero insistir en algo que me parece importante. No estoy ofreciendo un manual ni un dogma. No te estoy pidiendo que creas sin ver, ni que rechaces lo que tu razón te dicta. Solo comparto lo que vi, lo que me contaron, y lo que aprendí a respetar con los años. El misterio existe, y en él se alojan cosas que no siempre son cómodas ni fáciles de explicar. Pero también hay belleza en esa incertidumbre, la capacidad de una comunidad para inventar formas de cuidado,
la potencia de un gesto pequeño, la permanencia de una vigilia que cruza generaciones. Si al escuchar esto sientes que hay algo familiar, que tu propio pueblo guarda historias parecidas, compártela abajo. Cuéntanos si en tu tierra también hay perros con ojos que parecen humanos, mujeres que llegaron a tiempo para poner orden, o niños que trajeron una luz y cambiaron la costumbre de los vecinos. Y si te ha gustado esta leyenda, compártela con quien creas que necesita recordar que el mundo a veces guarda cosas que no caben en los papeles. ¿Conoces una historia así en tu pueblo? Cuéntala abajo y comparte este video.